Escuchó. Ah, no, ya. No, ya todito se calmó. Aquí ya. Ahora yo me tocó para la reunión porque estaba. Cogí un pajarito que estaba entrando. No, buenos días, profes. Buenos días, Freddy. ¿Cómo estás? Bien, ¿tú cómo vas? Bien, muchas gracias. Me alegra. Hola, compañeros. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Hola, Luis, ¿cómo vas? ¿Cómo está? Muy bien. Días. Bien, Buenos bien. días. Señorita Diela, ¿cómo está? Señorita Nora, don Jairo. Don Jairo que tiene doble, tiene celular y computador. A Cierto, falta de uno tiene dos. Ah, para que vean, Nora, Vea, para María. que mire la opulencia. Mm. Pero usted como nunca le ha puesto cuidado a Jairo. Luis, aprovecha antes de que te diga, te acabé de mandar esa encuesta, pero yo la mandé en bachillerato, ahí yo no vi nadie de María. No importa, Nora, yo saco el dato de ahí ya. Ah, bueno, listo. Ay, Luis, yo también la mandé en bachillerato. Listo, Mónica, no importa, yo la saco de ahí, yo la miro ahí. María Gilma, ¿cómo está? Mónica, ¿cómo está? Adriana. Bien, bien, gracias. Presentada, no, yo estoy parada. Ah, excelente, me parece muy bien. La profe Carolina dice que no se puede conectar porque tiene unos problemas de conexión. Entonces, no Luis, puede. vea, Hola. en este momentico estaba haciendo yo llamadas individuales evaluando, me tocó cancelar 5, porque ya las tenía programadas desde ayer, y llamar, decirle a los papás que me disculparan, pero que usted, mi coordinador, me colocó una capacitación por Zoom. Yo le dije así. Ya, descargó conmigo. Ay, entonces, ¿qué quiere que yo le diga? Que me voy a ir a bailar. Buenos días, profes. Hola, Ana Luisa, ¿cómo Buen estás? Buen día, día, Ana. qué rico tenerla por Buen aquí, día. Ana. Ah, sí, señor. ¿Cómo está, don Luis? Muy bien, señorita Dita acaba de entrar. Buenos días, jefe, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Buenos días para todos. Señorita Hola. Dilsa, María Gilma por bienvenida. ahí saltando la mano. Hola, señorita. Tiempo sin verla. Hola, a ver, yo me dejo ver, a ver cómo es la ¿Cómo va convivencia. Alejandro? Alejandro, súper bien. Vea, aquí él se ¡Ay, qué señores. lindo! Hermoso. Cuéntele que yo lo conocí con 5 días de nacido. Ay, sí. Ay, hermoso. Está muy grande. Dios se lo Hola, bendiga. Diela. Sí, ya está. Buenos días. Mire, vea. Tengo una reunión por la mañana. Hola, buenos días. Buenos Buen días, Hola, Janet, Janet, ¿cómo ¿cómo vas? Amanecen. vas? Hola, Gracias a Janet. Dios. Me alegra mucho, qué rico. Estoy Hola, por el buenos celular días. porque el computador está como molestando ahora. Preciso hoy. Luis, somos 13 en la participante en este momento. Ah, bueno, es que están pidiendo entrar otros 2. ¿Cuántos son en total, Luis, en primaria, los profes? Únicamente se ha excusado Carolina, que no puede estar en la reunión. El resto, Tania está terminando una clase también. Y inmediatamente ella termine, se une, ¿cierto? Entonces serían 23 menos 2, 21. Bueno, 21. En este momento estamos 15, menos Ana y yo serían 13. Porque Falta que se todavía conecten faltan los 8. otros. Pero yo creo que debemos empezar, que ellos se unan o escuchen el video posteriormente. Freddy, usted nos comparte el video, está grabando, ¿cierto o no? Sí, yo estoy grabando. Les agradezco porque Carolina me pidió por favor que le colaboráramos con el video, ya que no podía estar acá. Entonces arrancamos. Sí, una. Freddy. Ok, profe, buenos días. Buenos Buenos días. Miren, yo lo que el Buenos trabajo para días. hoy
El trabajo para hoy está relacionado, como se les había enviado en el link, hablar un poquito sobre las guías de aprendizaje, ya que tenemos que programar la guía número 2, entonces como que es el momento ideal. Yo quiero abordar esto que vamos a trabajar hoy desde la experiencia que yo he tenido en el aula con este trabajo que vengo haciendo bajo la estructura de las guías de aprendizaje, solamente que nosotros la denominamos secuencias didácticas, que hace parte como de una investigación que estoy haciendo en el aula. Y es un trabajo que venimos haciéndolo en matemáticas desde hace ya más o menos 2 años y medio. Entonces, claro, cuando se dio esta situación de la pandemia, este problema, se vio que la estructura, de hecho la recomendación la hizo Secretaría de Educación, que esa estructura era muy viable. Entonces, creo que ya que la venimos trabajando desde matemáticas, que de hecho yo les he compartido algunas que he elaborado para primaria a las profes de matemáticas, a María Gilma, a Doña Blanca y a Sandra. La idea es que hablarles desde esa experiencia y me interesa mucho escucharlas y escucharlos, a ver qué dudas hay, qué situaciones se han presentado, a ver en qué podemos colaborar. Listo. Yo les voy a silenciar a todos en el micrófono y si alguno va presentando alguna duda, entonces por favor me van contando que con mucho gusto respondemos la pregunta. ¿Listo? Muy bien. Les voy a compartir dentro de la presentación y vamos entonces a arrancar con el trabajo de hoy. Esta estructura que les voy a presentar, pues inicialmente yo en el Comité de Apoyo Académico se había dado la propuesta, pero ya Alejandra desde la estructura que presenta el PTA, que de hecho pues la secuencia didáctica que venimos trabajando desde matemáticas ha sido pues es similar, pero se le hicieron algunos ajustes desde la propuesta del Ministerio de Educación con Alejandra, pero básicamente lo mismo, solamente que en bachillerato se le dan, también se divide en 5 momentos, pero se le dan unos nombres específicos. Por ejemplo, el momento 1 le llamamos exploración. Yo sé que en primaria tiene otro nombre, pero la idea es que nos ubiquemos obviamente con los conceptos que vienen trabajando desde primaria para que nos sintonicemos en la misma, como en la misma dirección. Listo. Muy bien. Lo primero que debemos tener en cuenta es que al elaborar la secuencia, la guía de aprendizaje, pues obviamente estamos hablando de una introducción, como ustedes deben tener ahí en su formato. La idea con la introducción, profe, yo insisto que en este campo la introducción se vuelve algo muy personal del docente, es decir, no puede existir un esquema específico para decir, mire, la introducción vamos a hacerla, o sea, hay unos parámetros generales, pero al momento de yo escribirla como docente, pues obviamente yo le pongo mi toque particular, ¿cierto? Mi toque como docente. Entonces, la introducción, básicamente, ¿qué hacemos o qué estamos haciendo en ese momento? Hablar del objeto de aprendizaje, no desarrollar el objeto de aprendizaje porque no es el momento para desarrollarlo, pero digamos mencionar que en la guía se va a trabajar, por decir algo, las unidades de medida y mencionar si este objeto de aprendizaje tiene aplicabilidad en algún momento, qué tipo de aplicabilidad tiene, porque la idea es que el estudiante como que tenga un panorama general de qué es lo que vamos a abordar en esa guía, ¿cierto? De todas maneras, ya desde primaria, pues obviamente los términos, la forma como lo voy a decir, la forma como lo voy a explicar, pues obviamente varía mucho porque depende del grado. De pronto en bachillerato somos un poquito más directos en esa parte. De pronto en primaria hay que hacerlo, hay que usar unos términos un poco más apropiados para que obviamente el estudiante y el padre de familia entienda de qué estamos hablando. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de estas guías de aprendizaje, aparece un primer momento que debo partir de la pregunta, ¿qué voy a aprender? Miren, profes, desde la experiencia de aula, pues obviamente no estamos ahora en el aula, pero sí quiero como traer a colación lo que hemos vivido desde matemáticas en estos 2 años y medio, aplicando esta estructura. Vemos que esa parte de qué voy a aprender es tan supremamente importante, porque es el momento donde yo voy a buscar que el estudiante se motive a desarrollar lo que yo le estoy presentando, ¿cierto? Pero que sea una motivación desde lo real, una motivación desde lo conceptual. Porque en la medida en que yo, desde lo conceptual y desde lo actitudinal, o sea, todo lo que yo pueda encerrar, todo lo que yo le pueda presentar al estudiante para que él se anime y diga, ve, lo que vamos a trabajar en el día de hoy, pues parece como interesante, parece como chévere,
vamos a trabajarle, ¿cierto? Pero es muy importante, profes, que además de que el estudiante se sienta motivado, también yo puedo identificar a partir de este primer momento cuáles son aquellos saberes previos que el estudiante necesita para que ese nuevo conocimiento que vamos a abordar, ese nuevo objeto de aprendizaje, eh, se aprenda de una manera significativa. Entonces ahí es donde viene el reto nuestro desde lo pedagógico, desde lo didáctico. Es decir, ¿cómo voy a enlazar este primer momento? ¿Qué es lo que voy a aprender? Esos preconceptos que ya traen los estudiantes, porque ellos obviamente no van a llegar en blanco, ellos traen alguna cosa, pero es precisamente identificar qué traen y más de identificar qué traen es identificar qué no traen para poder hacer ese enlace, esa transición entre el momento número 1 y el momento número 2, que es donde yo voy a entrar como a entregar los conceptos o la teoría que tengo para ese momento, ¿cierto? Es importante también aquí en esta parte es relacionar esos preconceptos con el nuevo aprendizaje. Claro, yo como docente ya tengo claro cuál es el objeto de aprendizaje que voy a abordar. Ahora, ese objeto de aprendizaje, en la medida en que yo logre relacionarlo con los preconceptos que ellos traen, voy a garantizar en mayor grado el éxito que el estudiante va a tener en esa guía de aprendizaje. Cuando estamos en el aula y logramos, obviamente pues es una situación diferente estar allí, pero cuando logramos, yo les presento a ellos los saberes previos, que en bachillerato les llamamos el momento número 1, el momento bueno, como tal, saberes previos. Y cuando yo logro que ellos, y yo logro identificar ellos qué traen, y logro identificar qué necesitan para ese nuevo conocimiento que les voy a mostrar en el momento 2, empiezo como a cerrar esa brecha que hay entre lo que ellos deberían saber y lo que se espera que sepan para ese momento. Entonces, cuando yo empiezo a lanzar esos dos primeros momentos, me doy cuenta que cuando ellos llegan a la práctica, que es el momento 3, logro solucionar muchas dudas. O sea, logro como que la clase se dinamice porque en la medida en que ellos traigan menos dudas, obviamente el proceso de aprendizaje va a ser más exitoso, ¿cierto? Siempre que yo planteo la guía de aprendizaje o la secuencia didáctica, como la llamamos en matemáticas, siempre tenemos que abordarlo desde un objetivo de aprendizaje. No es que el objetivo de aprendizaje vaya en este momento 1, sino que en cada uno de los momentos yo debo tener en cuenta ese objetivo de aprendizaje, porque si no me voy a perder. Por eso es tan importante que dentro de las propuestas que voy a hacer en todas mis áreas, yo tenga claro cuál es el objetivo, porque si yo tengo claro eso, entonces voy a pensar en aquellas situaciones que me lleven al objetivo de aprendizaje. Y es importante cuando yo pienso en este objetivo de aprendizaje, plantearme estos 4 interrogantes, que si bien todos no tienen que aparecer en eso que yo estoy pensando, pero sí son los que me van a dar como la directriz, como el horizonte hacia dónde voy a ir yo con lo que voy a plantear. Entonces, ¿qué voy a aprender? ¿Qué es lo que les voy a plantear a ellos? ¿Cuál es el objetivo de aprendizaje que voy a proponerles? ¿Cuál es el objeto de aprendizaje que voy a proponerles? ¿Para qué? Pues yo, ¿para qué le estoy planteando ese objetivo de aprendizaje? O sea, ¿será que tiene sentido planteárselo o será que solamente me quedo en lo teórico? Y cuando llego a la práctica, pues no, nada que ver porque simplemente me quedo en la parte teórica, ¿cierto? ¿Por qué voy a plantearle ese objetivo de aprendizaje? Y cómo se lo voy a plantear y cómo lo voy a alcanzar. O sea, estos cuatro interrogantes deben estar muy claros en cada uno de los momentos, obviamente, porque tienen que apuntar a ese objetivo de aprendizaje. Listo. Les quiero mostrar en este momento una guía, la primera guía que les presenté a los estudiantes de noveno, por ejemplo. Entonces, ¿qué hicimos acá? Creo que es el formato también que estamos usando con primaria, es el formato institucional. Entonces, la idea es que en la introducción se les menciona que se va a trabajar, este teorema vamos a trabajarlo, y se les habla un poquito de la aplicabilidad que tiene ese teorema en la vida diaria. Es en ese sentido que entonces, de alguna manera, le estoy diciendo al estudiante, vamos a aprender ese objeto de aprendizaje, aunque suene redundante, pero también vamos a proyectar hacia dónde vamos, ¿cierto? Aparece el primer momento que es que voy a aprender, entonces el acuerdo... No se ve la imagen. ¿No se ve? No. ¿Qué están viendo en Yo este sí momento? la veo. Yo sí veo la imagen, Freddy. O sea, se ve ¿Qué la voy a guía. aprender? ¿Quién fue Pitágoras? Exacto. Ana, mira. Ahí se ve claro. Sí, bueno. Ya, mira. Ana, fíjate a ver qué pasa ahí, porfa.
Sí, listo, Muy gracias. bien, ¿en qué voy a aprender? Mira, aquí nos preguntamos. Le cuento que esto, pues obviamente ha tenido muchas modificaciones porque la idea es que una cosa es estar en el aula, otra cosa es estar en la virtualidad. Entonces nos tocó como redactar con ayuda de Ana, que somos los docentes de noveno, cómo hacerlo más amigable para que el estudiante como que logre entender lo que queremos que entienda, ¿cierto? Entonces aquí le hablamos un poquito, le contextualizamos quién es este señor Pitágoras, pues porque estamos hablando precisamente de ese teorema, pero al mismo tiempo le estamos proponiendo como unas situaciones que los que amenicen un poco el asunto, que le recuerden, porque es que aquí la clave está en que les traiga, que rescaten esos preconceptos que ya tenían, pero que al mismo tiempo los animemos a que avancen con el trabajo que queremos plantearle. Entonces aquí, por ejemplo, les decimos, dibuja un triángulo que tenga un ángulo recto, que con seguridad lo hemos trabajado desde primaria, pero que claro, llega el momento, los estudiantes llegan a cualquier grado nuevo y todas estas cositas, como son tan teóricas, se van perdiendo, se van quedando como en el olvido. Entonces aquí vamos a hacer ese dibujo, entonces les proponemos el espacio para el dibujo, pero al mismo tiempo, como en la introducción hablábamos de una cotidianidad, de cómo es la aplicabilidad en la cotidianidad, entonces les estamos, en un segundo momento, en el punto B, les decimos, dibuja 3 objetos de la vida real que estén representando un triángulo rectángulo. Entonces, es buscar la forma casi que mágica de que ellos tengan un concepto matemático, pero que empiecen como a dinamizar ese concepto matemático, porque en últimas ellos lo dibujan y ellos dicen el ángulo recto es este, pero entonces, bueno, ¿y eso qué? Eso sí lo logramos evidenciar en alguna parte, o simplemente abro un libro de matemáticas y lo encuentro ahí, ¿cierto? Entonces la idea es como el reto de nosotros es como llevarlos a que eso que es tan teórico lo podemos tener en un momento real, en un momento práctico. Ese sería el momento número 1 de la guía de aprendizaje. Entonces, todavía antes de llegar al momento 2, entonces quiero que sigamos hablando acá. Si hasta este momento hay alguna duda, cuéntenme para que la abordemos o seguimos avanzando. Muy bien. Para el momento número 2 que le llamamos lo que estoy aprendiendo, profe, mire, este momento 2 es cuando yo tomo aquellos conceptos, aquel vocabulario, aquel contenido disciplinar relacionado con ese objeto de aprendizaje que estoy poniendo en práctica en el estudiante y qué conceptos de esos son los que yo quiero presentarle al estudiante. Aquí, profes, hay que tener mucho cuidado que no es llenar la guía de aprendizaje de muchos conceptos, no es llenarla de muchas palabras, no es llenarla de muchos términos, porque entonces vamos a embolatarnos en ese proceso, nos vamos a desviar en nuestro objetivo de aprendizaje. O sea, es poner aquellos conceptos que son claves para trabajar. En el caso de cuando se planea por proyectos, que creo que es el caso de algunos de primario, no sé si de todos, es buscar, claro, yo voy a vincular varias áreas, entonces, ¿cuáles conceptos de esos que voy a vincular son los que voy a meter acá? Son los que voy a poner acá. ¿Y cómo se los voy a presentar al estudiante? Porque ese es el reto que tenemos nosotros desde la virtualidad. ¿Cómo presentarle al estudiante estos conceptos de manera amigable, que ellos los puedan mirar, pero que en el momento de aplicarlos, pues los puedan traer a su memoria y efectivamente puedan solucionar las situaciones que les planteemos, ¿cierto? Entonces, es ser digámosle, muy conciso en los conceptos que sean los esenciales para no saturarlos, porque entonces nos va a quedar una guía de aprendizaje de no sé cuántas hojas y ese no es el objetivo, ¿cierto? Entonces, cuando yo proyecto esa conceptualización que voy a presentarle al estudiante, pues claro, yo tengo que proyectar en qué procesos, bajo ese concepto, en qué procesos los quiero involucrar. ¿Cuáles son los procesos académicos donde yo quiero involucrar al estudiante? Porque en esa medida va a tener claro cuáles son esos conceptos que lo va a presentar, ¿cierto? Si yo tengo claro que hay unos productos al final que yo les voy a pedir a ellos, al final no, en el momento 3, a partir del momento 3, entonces si yo tengo claro cuáles son los productos y cuáles son los aprendizajes esperados y cuál es ese objetivo de aprendizaje, entonces yo voy a orientar esa conceptualización desde este punto de vista. Porque a veces caemos, y lo digo desde la experiencia real, a veces conceptualizamos una cosa y cuando vamos a ponerlo en práctica, a proponerle al estudiante una serie de situaciones, nos desviamos, entonces a veces pecamos por eso, ¿cierto? Entonces, si yo tengo claro cuál es el concepto, entonces yo voy a proyectar esos conceptos hacia lo que yo quiero que ellos hagan, hacia los productos que yo quiero que ellos finalmente puedan crear, ¿cierto? Y obviamente cuando yo conceptualizo tengo que pensar en los resultados esperados. Entonces yo quiero que el estudiante entienda, por ejemplo, cuál es el concepto de longitud cuando hablamos de la figura geométrica, ¿cierto?
Entonces, si yo tengo claro eso, yo tengo que enfocar la conceptualización a ese concepto de longitud, para que el estudiante no se pierda, haya una coherencia, porque miren, profe, esa estructura que se presenta en los 5 momentos, es muy importante que cada momento se vaya conversando. O sea, que si yo planteo algo en el primer momento, lo que planteo en el segundo no puede estar aislado. O sea, tiene que empezar a tener alguna relación, porque entonces vamos a caer en el mismo error que generalmente hacemos, y es que es desarticular los 5 momentos didácticos, como yo los llamo, y no los puede, o sea, hay que el estudiante empiece a encontrar sintonía entre el 1, entre el 2, entre el 3. Entonces, eso solamente lo puedo lograr si tengo claro hacia cuál es el objeto de aprendizaje, cuál es el objetivo de aprendizaje y cuáles son las situaciones y cuáles son los procesos que yo quiero involucrar ahí. Listo. Muy bien. A nivel práctico, dentro de esta secuencia, dentro de esta guía que le estaba presentando, el segundo momento lo llamamos lo que estoy aprendiendo. Entonces aquí, por ejemplo, ¿qué hicimos desde el grado noveno? Entonces empezamos aquí a presentarle unos conceptos relacionados con el teorema de Pitágoras. Entonces esto es Pitágoras, empezamos como aquellos se empezaron a familiarizar con ello. Luego aquí no era suficiente con esto, sino que empezamos como a darles como a darles de manera más detallada lo que estaba allí en ese cuadro, ¿cierto? Que para uno como docente pues está muy claro, pero para el estudiante no creo que esté tan claro, y sería lo más normal, porque es un objeto de aprendizaje nuevo. Y es importantísimo, profe, dentro de este segundo momento, plantearles ejemplos. O sea, todos los ejemplos, obviamente no poner 10 ejemplos, porque es que yo quiero que la guía me quede con muchos ejemplos, sino escoger 1, 2 ejemplos, 3, no sé, ya ustedes miran cuántos, que sean tan claros, que sean tan contundentes, que el estudiante primero enlace el momento 1, que tenga relación con el momento 2, que es donde estamos, y que proyecte el estudiante para el momento número 3, 4 y 5, que son los que ellos van a empezar a desarrollar a nivel individual, ¿cierto? Entonces son muy importantes los ejemplos de la manera más clara posible. Por ejemplo, acá, valga el ejemplo, decimos acá, se les presenta cualquier situación, una situación matemática, nos gusta mucho valernos de estas imágenes. Yo creo que en todas las áreas es muy válido ello, porque es con base en las imágenes que ellos empiezan es enlazar lo pictórico para pasar por lo concreto y poder aterrizar en lo abstracto, que finalmente es lo que buscamos acá hacer. Por ejemplo, estas situaciones en las clases virtuales que he tenido con ellos, o en la clase virtual que tuve con ellos el día de ayer, por ejemplo, les presentaba esto hizo parte de mi clase. Claro, yo se los presento acá, pero si en la clase también los puedo hacer partícipes, ellos van a tener una doble posibilidad para entender lo que les estoy presentando. Aquí hay un segundo ejemplo, también aplicando obviamente el mismo objeto de aprendizaje, y hay un videito acá que logramos grabar desde Secretaría de Educación. Llegábamos a la conclusión, no todos tienen virtualidad, ¿cierto? Entonces lo que yo tengo que garantizar en la guía es que yo les presento la parte conceptual lo más clara posible, hasta donde yo pueda hacerlo, pero si les puedo dar una herramienta, por ejemplo, aquí dice, si tienes acceso a internet, te recomendamos este video, porque efectivamente en este video lo que hacemos es retomar ese tema que está allá y darles claridad frente a lo que venimos trabajando. Profes, y si no tiene virtualidad, entonces, ¿qué pasa con el video? ¿Hay algún problema? No, porque entonces yo ya les di unas bases conceptuales que vienen acá, todo este recorrido, que si tienen ingreso al video, perfecto, les queda más claro, pero si no tienen ingreso al video, pues no va a tener ningún problema, porque es pensar en la virtualidad y en aquellos que tienen dificultades con la virtualidad. Muy bien. Ese es básicamente el momento 2. Claro, cuando yo vengo pensando en un momento 1, que son unos conocimientos previos, invitarlos a que trabajen la guía, pero me voy a un momento 2 donde estoy conceptualizando, valiéndome de eso que ya les mostré en el momento 1. Entonces viene un momento 3, que es donde les vamos a pedir a ellos, bueno, llega el momento en que ustedes van a aplicar en su aprendizaje, van a aplicar su conocimiento, van a poner en un contexto aquello que han venido aprendiendo, ¿cierto? Entonces aquí, profe, donde la invitación es, y soy muy insistente con eso, es no llenar, o sea, no es llenar la guía con muchas situaciones, no tiene ningún sentido. Y sobre todo en primaria creo que ustedes son más conscientes de ello. A veces en bachillerato pecamos mucho. De hecho, me encontré con alguna guía que estaba mirando que había muchas situaciones, entonces daba como la impresión de que la idea del profesor era poner muchas situaciones, pero aquí lo importante no es la calidad, aquí lo importante no es la cantidad, perdón, sino la calidad.
sea, en 3 situaciones que yo planteé pueden ser suficientes y podemos lograr un mayor impacto que si planteamos 10 situaciones donde el estudiante va a quedar más enredado, ¿cierto? Entonces aquí básicamente es siendo muy consciente de que no es muchas situaciones, sino situaciones de calidad. Entonces son situaciones de aprendizaje que van a estar enlazadas con el momento 1 y van a estar enlazadas obviamente con el momento 2. Listo. Aquí hay un apoyo directo del docente, obviamente, porque ese es cuando yo entro a explicarle, por ejemplo, lo que yo estaba haciendo en la clase virtual ayer con el estudiante y lo que sé que todos ustedes hacen. Por eso, profe, la recomendación es, esa guía, cada una de las guías obviamente tienen que hacer parte, y yo sé que todos ustedes lo tienen claro, cada una de las guías tienen que hacer parte de las clases que le vamos a dar a nivel virtual. Y no me refiero a subirlas a Acro solamente, sino que en el momento en que tengamos contacto con ellos, pues obviamente debemos retomarlas porque eso es lo que le hablamos, ahí es donde hablamos de un apoyo directo del docente, ¿cierto? Y obviamente con los estudiantes hay un trabajo cooperativo. Miren, en algún momento, en alguno de los talleres que enviamos, yo les proponía a los estudiantes que hicieran el trabajo en parejas. Obviamente aclarándoles, no es irse para la casa del otro, porque la idea no es fomentar salir de casa, pero sí es posible. Como obviamente tenemos la posibilidad de comunicarnos por diferentes vías, entonces lo que hicieron ellos fue ponerse en contacto a través del correo y a través de diferentes herramientas e hicieron un trabajo interesante a nivel grupal, que salió muy positiva pues la experiencia. Obviamente cuando hablamos de un trabajo independiente y en este trabajo virtual sí que debe haber una independencia, cuando aquí hablamos de un apoyo indirecto del docente, obviamente, pero ese apoyo indirecto es cuando el estudiante entonces me hace consultas, me pregunta, me indaga, pero aquí lo más importante, profe, es que seamos conscientes que es darle a los estudiantes aquellas situaciones que para nosotros son verdaderamente significativas para que apliquen aquello que ya vimos en los 2 momentos anteriores, ¿cierto? Por ejemplo, para el caso de noveno, con el teorema de Pitágoras que veníamos trabajando, se les propusieron 3 situaciones. Entonces tratamos de que sean enunciados no muy largos en la medida de lo posible, que esté apoyado de la parte gráfica, porque es muy importante para ellos, y en nuestro caso es muy importante darles espacios para que respondan, porque a veces el estudiante se pierde, entonces por allá va y copia, he recibido trabajos y no sé si a todos les ha pasado, donde yo no sé cuál es el primer, yo no, pues no logro identificar, o sea, no le dan una secuencia a las respuestas. Entonces, con esto la idea es como aterrizarlos en eso. Pues, o sea, que si hablamos de una pregunta 1, 2 y 3, pues entonces que aparezca la solución de la 1, que aparezca la solución de la 2, porque entonces a veces nos mezclan la respuesta porque ellos creen que somos magos y que lo que ellos pongan vamos a entenderlo, pero a veces es muy complicado eso. Les presentamos una segunda situación, texto corto y la representación gráfica, espacio para que respondan y listos. Básicamente, creemos que con esas 2 situaciones el estudiante nos va a dar cuenta de de qué tanto aprendieron, de si quedó claro o no quedó claro, o cuáles son las posibilidades de dos que están presentando. Listo. Freddy, Bien. antes de Hola. continuar, quiero hacerte unas preguntas. Claro, dale, con mucho gusto. Por Profe, ejemplo, Claudia, disculpa un momentico. Sí, como sabemos que esto es con tiempo, saben que en el momento, la idea es no demorarnos mucho tiempo, pero si no alcanzamos en esta primera parte, con el mismo link lo volvemos a entrar para concluir el tema. Listo, en caso de que esto se corte, por favor, listo. Dale. Listo, muchas gracias. Por Con ejemplo, gusto. en el punto 2, cuando nosotros hacemos una situación problema, trabajamos varias áreas. En el caso tuyo, pues nos estás presentando el área de matemáticas, los conceptos del área de matemáticas, pero cuando nosotros integramos ciencias sociales, español, entonces de ahí en el punto 2 trabajaríamos todas esas áreas, ciencias sociales, español. Mira, Claudia, yo pienso que ahí, si se van a vincular varias áreas, se supone que la idea es que el estudia es enlazar las 3 áreas, las 3, las 4, las 5 áreas, porque es integrarlas. Entonces, si las vamos a integrar, lo óptimo, lo ideal, obviamente a veces lo ideal no coincide con la práctica, lo ideal sería que a partir de esa situación que propongas, puedas indagar esos conceptos de todas las áreas. Porque o si no, Claudia, yo siento que sería como hacer una guía para cada área. ¿Cierto? Lo ideal es que lo plantee la situación y ahí es donde viene como
como lo mágico que nosotros tenemos que meterle ahí, ¿cierto? Como el esfuerzo pedagógico nuestro, y es tener claro cuáles son los conceptos que vamos a trabajar para así también tener claro cómo vincular esos conceptos a partir de una situación. Eso sería, Claudia. Bueno, entonces sí se incluirían ahí las 4 o 5 áreas. Freddy, Se incluyen, pero a partir de una, o sea, la idea es que se incluyan a partir de una misma situación, como no desarticularlas. Y sí, pero en el Exacto. todo se desarrollaría la teoría. Pues. Ah, claro, claro que sí. Claro, claro. Ana, dime. buenos días, profes. Qué pena, yo estoy aquí como encholadita, pero bueno, la idea de estar aquí también como acompañando a Freddy es para apoyarlo a él y a ustedes, poderles aportar desde nuestra experiencia cualquier conocimiento pues que hay frente al trabajo con las guías de aprendizaje. Y yo quiero, con la pregunta que hace la profe Claudia, yo estuve revisando, y yo sé que ustedes también lo han hecho, las guías de aprendizaje que nos compartió Secretaría de Educación de Medellín, y ellos trabajaron precisamente en las guías de aprendizaje integradas. El tema que utilizaron fue el COVID. Entonces, en ese momento 2, que es la parte de la estructuración, lo que la Secretaría hacía era puntualizar en el concepto de cada una de esas áreas que habían integrado la guía. Entonces decía claramente desde ciencias naturales cuál era el concepto, desde matemáticas, desde ciencias sociales y desde español. O sea, se puntualiza el concepto claramente desde la estructuración. Pero la situación sí es solo una. O sea, no se pueden coger varias situaciones porque entonces lo que dice Freddy sería como desarrollar varias guías en una y armar pues como un desorden ahí. Es una sola situación y a partir de esa situación ya se definen los conceptos desde las diferentes áreas del conocimiento que estén integrando la guía. Eso quería aportarle, profe. Bueno, no sé, Claudia, me dijiste que habían varias preguntas. No sé si tienes otras o avanzamos. No, Hey. es que como se Hey, tiende hola. a confundir una guía por separado, entonces era para aclarar que cuando es una situación, problema y se va a integrar, sería una sola guía y no desarrollar los 5 puntos de la guía en cada área, porque eso es otra confusión. Exacto. Sí, es verdad, es verdad. Y es otra confusión, y lo otro es que no es, pues se va a incrementar el trabajo para ustedes, que son tantas áreas. La idea es buscar la forma de integrarlas precisamente pensando en la practicidad y pensando en el momento, en los procesos de los estudiantes. Luis, dime. Freddy y compañeros, hay que tener en cuenta que la elaboración de estas guías deben responder al plan de estudio de cada una de las áreas. No nos debemos desligar de eso y debemos tener en cuenta para la elaboración de estas guías lo que son las competencias que ustedes van a trabajar, los DBA y los lineamientos curriculares. ¿De acuerdo? O sea, se sigue trabajando común y corriente, no nos podemos desligar, les digo nuevamente, de nuestro plan de estudio. Debemos avanzar en él. Bueno, Freddy, yo te hago una pregunta, tengo pues como una duda. Buenos días para todos. Buenos días, Zoraida. Mira, yo como lo que dice el coordinador, lo que dice Luis, bueno, vamos a trabajar, las áreas pues, son integradas. Nosotros de primaria que tenemos 10 materias, digamos. Entonces, como hay que mirar el plan de estudio, no podemos salir de esos parámetros. Ustedes saben que por lo menos, si vamos a trabajar el segundo periodo, ahorita ya empezamos el segundo periodo con las guías, es obvio que cada área va a tener temas muy diferentes. Por lo menos en matemáticas, un ejemplo, que yo voy a trabajar la suma. Yo trabajé la suma en matemáticas. En español, digamos el sustantivo. En sociales, el paisaje, ejemplo, pues así. Entonces, ahí es que me queda, pues yo pregunto, ¿cómo hago yo para integrar todas estas áreas si cada una tiene temas diferentes? Entonces, ahí es que se le complica a uno. Entonces, para que por favor me expliques. Claro, Zoraida, mira, yo pensaría que una de las primeras, o sea, lo primero que pienso yo que se debe hacer es guiarnos por ejemplos de guías que ya estén elaboradas. Por ejemplo, la que planteaba Ana Luisa con respecto a la que entregó el Ministerio de Educación Nacional, donde él enlazaba todo el tema del COVID y trataba de meterle cada uno de los temas que están trabajando. Yo siento que obviamente no es fácil porque es usted como docente tener claro primero todos los conceptos,
Y segundo, tener claro cómo vincular esos conceptos a una misma situación. ¿Cierto? Entonces yo siento, Zoraida, que es importante que nos basemos en los ejemplos que nos han mandado y que, porque habrían situaciones en las cuales, situaciones de aprendizaje donde yo podría, se me facilita mucho involucrar conceptos. Entonces resulta que de una de lengua castellana, de pronto desde el verbo, los sustantivos, todo lo que tiene la lengua castellana podría vincularlo con ciencias naturales, con sociales, pero hay momentos en que eso no es tan fácil de hacerlo, ¿cierto? Entonces yo pienso que ahí ya, ya es pensar, a ver, si verdaderamente, si hay áreas que yo puedo unir en una sola por efectos de practicidad y lo hago, pero resulta que si de 10 áreas o de 5 áreas yo puedo enlazar perfectamente, vamos a suponer de 10 áreas, yo puedo enlazar perfectamente 5 de ellas por el tema, pero tengo que enlazar las otras 5 aparte precisamente por el mismo tema que estoy trabajando, ¿hasta qué punto sería mejor? Yo diría que por higiene mental, por tener una salud mental y no dejarnos llevar por el estrés, ¿hasta qué punto sería más práctico plantear dos guías de aprendizaje, una retomando este grupo de áreas y otra retomando el otro grupo de áreas? Porque entre otras cosas, Zoraida y profes, no es presionar las áreas, entonces todas las debo meter aquí, porque yo pienso que también tiene que ser muy flexible ahí, porque si bien yo debo pensar en mi trabajo, en mi practicidad, porque si nosotros como docentes de bachillerato que revisamos una sola área, nos llegan cantidad de trabajos. Claro. No me imagino ustedes con 10 áreas cómo va a ser el asunto. Entonces yo diría que si no puedo meter en una sola guía de aprendizaje determinado número de áreas, entonces pensemos cuáles puedo vincular y elaborar una guía de aprendizaje por ese grupo de áreas para que quede un trabajo verdaderamente como lo estamos buscando, porque si no, Zoraida, va a quedar un trabajo como la fuerza, como presionado, y eso en el momento del producto final se va a ver evidenciado, y cuando los estudiantes cojan esa guía para resolverla, esas mismas confusiones que tuvimos nosotros las van a experimentar ellos, pero va a ser más grave porque entonces son los conocimientos que ellos van a recibir. Esa es mi sugerencia, Zoraida. Sí, bueno, o sea, como lo que tú dices, está bien. El ejemplo que manda Secretaría de Educación es un ejemplo muy particular porque ahí es fácil, porque estamos hablando del COVID. Es sobre el COVID-19 y eso lo pudo entrelazar en todas las áreas. Y ahí queda súper fácil. Ahí lo muestran muy fácil. Pero para uno colocarlo en la práctica ya, como yo te digo, con las áreas que uno da en primaria, es muy complicado. Porque o sea, se le complica a uno como entrelazar todo eso. Todo, o sea, el mismo tema en las 10 materias. Estamos totalmente de acuerdo, por eso es importante la opción de mirar entonces cuáles enlazamos para que verdaderamente hagamos un trabajo significativo. Exacto, listo. No sé Gracias, si hay Freddy. con muchísimo gusto, Zoraida. No sé si hay otra pregunta por ahí o avanzamos. La profe Flavia va a hablar. Flavia, dime. Buenos días para todos. Agradecerle a Freddy por estas orientaciones que nos está dando. Realmente me parecen muy importantes, pero yo quiero hacer esta pregunta. Nosotros ya hicimos la primera guía y como ya nosotros hicimos esa guía, deberíamos de haber empezado a mirar cuáles son las fallas o falencias que hay en la guía que elaboramos. ¿Qué le faltó a esa guía? ¿Qué más le podemos anexar? En esta parte les falta un poco. Pues pienso yo que yo pensé que íbamos a arrancar desde allí. Si ustedes revisaron las guías que hicimos, la primera guía, entonces, ¿qué vieron en ellas? Las fallas para nosotros poder hacer correcciones. Porque es que todos los días estamos en capacitación, nos dan esta orientación, hagan esto, vuelvan a hacer esto, y yo pienso que es un tiempo perdido. Y realmente no tenemos tiempo para perder porque estamos descuidando el trabajo con los estudiantes, que es más fructífero que estar perdiendo tiempo en esto. Entonces, pues yo pienso como Flavia que debimos haber partido de allí. Muchachas, las guías que hicieron, ahí está y esa falla para corregir. Pues pienso yo como Flavia, qué pena, Fred. A ustedes como consejo académico, como comité orientador, a ver, unos matices o una guía de cómo realmente elaborarla mejor. Flavia, Freddy, Sí. mira, a todos los docentes,
cuando enviaron las guías se le hicieron las recomendaciones, iban dentro de las guías, ¿cierto? Esta capacitación se iba a hacer ya finalizando la primera guía. De hecho, le dije a Freddy, no, dejemos las guías ya como las enviaron y hagamos la capacitación cuando comencemos a trabajar la segunda. Con respecto a todos los comentarios que se le han hecho de las guías que ustedes están elaborando y esta nueva capacitación, la idea es que nuestra segunda guía sea aún mejor, para que ustedes se sientan mejor y para que sus estudiantes aprendan más.